La inspiración para la oración de hoy es la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18, 9-14, leámosla juntos. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro, recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni tampoco como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos se quedó a la distancia. No se atrevía ni a levantar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Les digo que este hombre, y no el otro, volvió a su casa justificado ante Dios. Porque todos los que se enaltecen serán humillados, y los que se humillan serán enaltecidos. Esta parábola es una de las enseñanzas más impactantes de Jesús sobre la humildad, la autosuficiencia espiritual y la misericordia de Dios. Nos desafía a reflexionar sobre cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos a los demás y cuál es nuestra relación con Dios. Jesús cuenta esta historia a personas que confiaban en su propia justicia y menospreciaban a los demás. Desde el principio, vemos que esta no es solo una lección general, sino un mensaje dirigido a aquellos que creen que son lo suficientemente buenos por sí mismos y que no necesitan la misericordia de Dios. La parábola presenta a dos hombres que van al templo a orar. El primero es un fariseo, un líder religioso altamente respetado en la sociedad. Los fariseos eran conocidos por su estricta observancia de la ley, su ayuno frecuente y su devoción a las tradiciones religiosas. Desde fuera, parecían el modelo perfecto de santidad. El segundo hombre es un recaudador de impuestos, una figura despreciada en la sociedad judía. Los recaudadores de impuestos eran vistos como traidores porque trabajaban para los romanos y, a menudo, cobraban más dinero del necesario para enriquecerse a costa de su propio pueblo. Eran considerados corruptos y pecadores. El fariseo se coloca en un lugar destacado, apartado de los demás, y comienza a orar. Pero su oración no es realmente una oración, sino una lista de sus propios logros. Da gracias a Dios, pero no por su misericordia o su bondad, sino porque, según él, no es como las demás personas, en especial como el recaudador de impuestos que está cerca. Se jacta de su ayuno y de su diezmo, creyendo que sus actos religiosos lo hacen justo ante Dios. Sus palabras revelan su corazón: confía en sí mismo, no en Dios. Por otro lado, el recaudador de impuestos se mantiene a distancia, sin atreverse siquiera a levantar la vista al cielo. Se golpea el pecho, un signo de profundo dolor y arrepentimiento, y pronuncia una oración simple pero poderosa: Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. No intenta justificarse ni mencionar sus buenas obras. Sabe que no tiene nada que ofrecer, excepto su necesidad de la misericordia de Dios. Entonces llega a la conclusión impactante: es el recaudador de impuestos, y no el fariseo, quien regresa a su casa justificado ante Dios. Jesús invierte completamente las expectativas de su audiencia. El líder religioso, que parecía justo, en realidad no está en paz con Dios. El recaudador de impuestos, despreciado por la sociedad, es el que recibe el perdón de Dios. Jesús concluye con una lección profunda: porque todos los que se enaltecen serán humillados, y los que se humillan serán enaltecidos. Esta es la clave de la parábola. Dios no se impresiona con actos religiosos externos si están llenos de orgullo y autosuficiencia. Lo que realmente le importa es un corazón humilde que reconoce su necesidad de gracia. La verdadera justicia viene de Dios, no de nosotros mismos. El fariseo creía que sus obras religiosas lo hacían justo, pero estaba ciego ante su propio orgullo. El recaudador de impuestos, en cambio, reconoció su pecado y dependió de la misericordia de Dios. No podemos ganar la salvación con nuestras buenas acciones,
solo podemos recibirla por la gracia de Dios. El orgullo nos ciega, pero la humildad nos abre a la misericordia de Dios. El orgullo del fariseo lo llevó a compararse con los demás, haciéndolo sentir superior. Pero la verdadera fe no se compara, reconoce que todos necesitamos la misericordia de Dios. La humildad nos permite vernos como realmente somos y recibir la gracia de Dios con un corazón abierto. Dios mira el corazón, no solo las acciones externas. El fariseo hacía todo bien externamente, pero su corazón estaba lleno de orgullo y juicio. El recaudador de impuestos tenía un pasado pecador, pero su corazón estaba roto y arrepentido. Dios valora la sinceridad y la humildad más que los rituales religiosos. La oración debe tratar sobre Dios, no sobre nosotros mismos. La oración del fariseo se centraba en él mismo, sus obras, su superioridad, su justicia propia. La oración del recaudador de impuestos se centraba en Dios, su misericordia, su perdón, su poder para salvar. La verdadera oración se enfoca en la bondad de Dios, no en nuestros propios logros. Es fácil leer esta historia y pensar, me alegra no ser como el fariseo. Pero al hacer eso, caemos en la misma trampa de la autosuficiencia. Esta parábola nos desafía a examinar nuestro corazón. Nos acercamos a Dios con orgullo, creyendo que somos mejores que otros por nuestras buenas acciones. ¿Juzgamos a quienes parecen menos religiosos o morales que nosotros? Jesús nos llama a tener la actitud del recaudador de impuestos, reconocer nuestra necesidad de su misericordia cada día. Tal vez no seamos externamente pecadores como el recaudador de impuestos, pero todos tenemos áreas en las que fallamos. En lugar de enorgullecernos de nosotros mismos, debemos presentarnos ante Dios con humildad, confiando solo en su gracia. En última instancia, esta parábola es un mensaje de esperanza. No importa cuán rotos o pecadores nos sintamos, la misericordia de Dios es más grande. Cuando nos acercamos a Él con un corazón humilde, Él nos perdona, nos restaura y nos levanta. Señor Jesús, vengo ante ti hoy, tal como soy. No quiero confiar en mi propia bondad ni compararme con los demás, porque sé que sin tu gracia, no soy nada. Como el recaudador de impuestos en la parábola, reconozco mi necesidad de ti. No me presento ante ti porque lo merezca, sino porque tú eres misericordioso. Perdóname, Señor, por las veces en que he sido como el fariseo, orgulloso de mis acciones, confiado en mi propia justicia y rápido para juzgar a los demás. A veces pienso que, porque oro, sirvo o trato de hacer el bien, soy de alguna manera mejor que otros. Pero ahora me doy cuenta de que la verdadera santidad no consiste en aparentar ser justo por fuera, sino en tener un corazón que depende completamente de ti. Enséñame a orar con humildad. Que mis oraciones no estén llenas de palabras orgullosas, sino de un clamor sincero por tu misericordia. Ayúdame a verme como tú me ves, no a través del lente de mis logros, sino con la verdad de mi profunda necesidad de tu gracia. Recuérdame que no soy salvo por lo que hago, sino por lo que tú has hecho por mí. Señor, ablanda mi corazón para que no juzgue duramente a los demás. Dame compasión por aquellos que luchan, en lugar de mirarlos con desprecio. Ayúdame a recordar que todos necesitamos tu amor, que nadie está fuera de tu alcance y que tu misericordia es más grande que cualquier pecado. Gracias, Jesús, por acoger a los humildes, por levantar a los que se inclinan ante ti, por ofrecer gracia en lugar de condenación. Entrego mi orgullo, mi autosuficiencia y mi deseo de demostrar mi valía. En cambio, simplemente digo, Dios, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Confío en ti, Señor, y sé que en tu misericordia hay libertad, sanación y vida. Amén.